Buenos días, bienvenidos a la videoconferencia de la asignatura Matemáticas 2 2024-1. Esta es la cuarta o quinta videoconferencia que estamos realizando de la asignatura. Les pido disculpas porque en el día de ayer no pudimos realizar la videoconferencia que estaba programada debido a problemas originados por el flujo eléctrico que envía Corpoelec. A esa hora hubo un corte de electricidad que duró aproximadamente 3 horas y pico. También les quiero darle felicitación a todos los trabajadores en su día, donde me incluyo yo también. Les recuerdo, como siempre lo hemos hecho en cada videoconferencia, que cualquier duda que tengan con la teoría que se encuentre en la plataforma o que surja dentro de la videoconferencia, me hagan llegar sus preocupaciones, a esas dudas, al foro o al WhatsApp del 0424-5161-730. Si estamos realizando la videoconferencia, usted lo puede hacer a través de la videoconferencia, el chat de la videoconferencia, o en un momento determinado usted enciende el micrófono y me formula la pregunta. ¿Hasta dónde hemos llegado? Hemos llegado hasta la parte de resolver, calcular derivadas de cocientes de función. En el día de hoy, para continuar, para no perder el tiempo con la teoría, vamos a ver cálculo de derivadas de algunas funciones trigonométricas, las que quedan, y la regla de la cadena, que es un método que ayuda a resolver muchas derivadas. Las que son más complejas, se utiliza mucho el método de la regla de la cadena para resolver esas derivadas. Bueno, sin más preámbulo, vamos a cargar la presentación para continuar con nuestras videoconferencias de teoría sobre cálculo de derivadas. Ok, comencemos donde dejamos la presentación en la clase de lunes. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver derivada de funciones trigonométricas, las funciones que quedan dentro del grupo de funciones trigonométricas. Recuerden que habíamos visto antes las derivadas del seno y del coseno, donde la derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es el menos seno. Hoy vamos a ver las derivadas de la tangente, de la cotangente, de la secante y de la cosecante. Deben repasar, porque así los exigen los ejercicios, estas funciones trigonométricas y cómo se construyen estas funciones trigonométricas. Por ejemplo, deben recordar que la tangente es igual al seno sobre coseno y que la cotangente es igual al coseno sobre el seno. Y estas funciones trigonométricas se obtienen cuando aplicamos la teoría, ¿verdad?, del triángulo rectángulo del teorema de Pitágoras, donde determinamos las funciones trigonométricas en el teorema de Pitágoras, ¿ok? Que se basa en un triángulo rectángulo.
Entonces, en cualquier libro de cálculo, en las páginas finales, se encuentran todas las funciones trigonométricas y donde sale cada una de estas funciones trigonométricas a partir de el análisis de los catetos y las hipotenusas del triángulo rectángulo de Pitágoras o el teorema de Pitágoras. Lo que nos interesa a nosotros es cómo determinar, calcular las derivadas asociadas a las funciones trigonométricas. ¿Por qué? Porque la matemática no puede escaparse sin resolver las funciones trigonométricas porque están asociadas a muchos cálculos, ¿verdad? Dentro del mundo de la matemática y el cálculo diferencial e integral. Entonces, la primera derivada que tenemos es la derivada de la tangente. La derivada de la tangente es igual a la secante cuadrado de x. Entonces, derivada de tangente, secante cuadrado de x. Derivada de la cotangente va a ser igual a la menos cosecante cuadrado de x. La derivada de la secante, entonces, será secante por tangente de x. Y la derivada de la cosecante será menos cosecante de x por cotangente de x. Como ven, todas tienen relación con los elementos de tangente y cotangente. La secante está relacionado con la tangente y la cosecante con la cotangente. Entonces, repitiendo, la derivada de la tangente es igual a la secante al cuadrado de x y la derivada de la cotangente es igual a menos cosecante cuadrado de x. Aquí existe una relación que siempre manejamos dentro de las derivadas, que es que la secante cuadrado más la cosecante cuadrado es igual a 1, igual que cuando veíamos el seno y el coseno. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x también es igual a 1. Esas relaciones las debemos tener presentes a la hora que tratemos de resolver una derivada y utilizar esas relaciones para simplificar, ¿verdad?, la función original de las derivadas. Como siempre hemos dicho, dada la función, reexpresar la función, derivar y por último simplificar. Entonces, derivada de tangente, secante cuadrado de x, derivada de cotangente menos cosecante cuadrado de x. Derivada de la secante será secante por tangente de x y la derivada de la cosecante menos cosecante de x por cotangente de x. Vamos a ver entonces el primer ejercicio. Ahí tenemos dos ejercicios. El ejercicio A es una resta de funciones. Una es x y la otra es tangente de x. Y el ejercicio B es un producto de funciones. X por secante de x. La primera es directa, ¿ok? Porque la derivada de x es igual a 1 y la derivada de la tangente es la secante cuadrado de x. Por lo tanto, la derivada de y con respecto a x será igual a 1 menos secante cuadrado de x, aplicando las reglas de derivación que hemos visto a lo largo de la teoría. La última regla, que es referida a la tangente, está en la lámina anterior, que dice que la derivada de la tangente es igual a la secante cuadrada de x. Entonces, la derivada de la función y, que está mostrada ahí, es 1 menos secante cuadrada de x. Continuemos con la segunda. En la segunda tenemos planteada la derivada de un producto. Hay que aplicar la regla del producto que vimos el lunes, cuando vimos derivación de productos de funciones. Recuerden, la derivada de la primera función por la segunda más la primera función por la derivada de la segunda función. Así lo vamos a plantear, donde la primera función aquí es x
y la segunda función es la secante de x. Entonces, derivo. Sería entonces x por la derivada de la secante de x. ¿Cuál es la derivada de la secante de x? Va a ser secante de x por la tangente de x. Aquí la tenemos expresada. Más secante de x por la derivada de x, que sería igual a 1. Simplificando, eliminando términos, ¿qué tenemos? X por secante de x por tangente de x más secante de x. Aquí puedo sacar un factor común aplicando el factor común del producto notable. Entonces, factor común, ¿quién sería? Sería secante de x, que multiplica a 1 más x tangente de x. Y así resolvemos estas dos derivadas. Vuelvo a repetir. Tengo un producto de funciones donde la primera función es x y la segunda función es secante de x. La regla dice derivada, ¿verdad? Sería igual a la primera función por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera función. ¿Cuál es la segunda función? Secante de x. Y la primera es x. Entonces, primera función por la derivada de la segunda, que sería secante de x por tangente de x, más la derivada de x, que es 1, multiplicada por la secante. Simplificando, hasta este momento ya la derivada está resuelta. Lo que voy es a simplificar para poner que se vea mucho mejor la respuesta de la función, que sea más completa. Saco factor común, secante, para eliminar términos, pues, simplificándolos, no eliminándolos, sino que los simplifico así. Factor común de secante que multiplica a 1 más x tangente de x. Y así resolvemos los primeros ejercicios. Veamos los otros. Aquí tengo otra función. Como ven, es un cociente. 1 menos coseno de x sobre seno de x. Recordemos la regla del cociente. Sería la derivada de la primera función, que es la que está en el numerador, multiplicada por la segunda función que está en el denominador, menos la primera función por la derivada de la segunda función entre el cuadrado de la segunda función. Entonces, comienzo a derivar la derivada de 1 menos coseno de x. Que sería 1 menos coseno de x, sería menos, perdón, más seno de x, multiplicado por el seno de x. Entonces, la derivada del término de arriba sería derivada de 1 es 0, menos la derivada del coseno, que es menos seno. Menos por menos es más, me queda seno de x, multiplicado por la segunda función, que es seno de x, menos paréntesis, ¿verdad? La primera función, que es 1 menos coseno de x, multiplicado por la derivada de la segunda función, que es coseno de x, sobre seno cuadrado de x. Resolviendo, vuelvo a repetir, la derivada de la primera función es seno de x multiplicado por la segunda función, que es seno de x, que es la función que está en el denominador, menos la primera función, que es 1 menos coseno de x,
multiplicado por la derivada del seno, que es el coseno. Resuelvo los productos que tengo en la parte superior. Seno de x por seno de x sería seno cuadrado de x más, porque el negativo, ¿verdad?, va a afectar todo lo que tenemos acá. 1 por coseno de x sería coseno x con signo negativo. Menos por menos sería más. Más coseno de x por coseno de x sería coseno cuadrado de x. Y aquí tengo ya la respuesta. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x menos coseno de x sobre el seno cuadrado de x. Ahora voy a simplificar. ¿Qué simplifico? Esta expresión que tengo acá que dice seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, esta expresión de suma de cuadrado de funciones es igual a 1. Por lo tanto, puedo sustituir el seno cuadrado de x con el coseno cuadrado de x. Simplificarlo. Entonces, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x vale 1, menos el coseno de x sobre el seno cuadrado de x. Y ya obtengo la respuesta definitiva. ¿Qué acabo de hacer ahorita? Acabo de aplicar el método del cociente. ¿Habrá otra forma de resolverlo? Sí, hay otra forma de resolverlo. Fíjese, esto que usted tiene aquí arriba es una diferencia de quebrados con el mismo denominador, donde esto que está acá reexpresándolo sería 1 sobre seno menos coseno de x sobre seno de x. El 1 sobre seno, ¿qué es? En matemáticas, el 1 sobre seno o en función trigonometría representa también la cosecante de x. Y el coseno sobre el seno de x representa la cotangente. Entonces, usted tiene derivadas para esas funciones. La derivada de la secante es secante por tangente y la derivada de la cotangente es la cosecante cuadrado de x. Puede hacer las derivadas y después reexpresar la solución y le va a quedar de la misma forma. Realicen el ejercicio como una tarea para que vean que cualquiera sea el camino, siempre va a haber la misma respuesta. Ahí está explicada la segunda forma de ese ejercicio. ¿Ok? Entramos entonces a la regla de la cadena. Vamos a repetir cuáles son las derivadas de esas funciones trigonométricas. La derivada de la tangente es la secante cuadrado, la derivada de la cotangente es la menos cosecante cuadrado. La derivada de la secante es la secante por la tangente y la derivada de la cosecante es la menos cosecante por la cotangente. Ok,
¿Cómo dice la regla de la cadena? Dice, si y es una función de u, ¿verdad? Y esta función es derivable de u, y además u es una función derivable de x, entonces y será una función derivable de x y la derivada de y con respecto a x sería igual a la derivada de y con respecto a u multiplicado por la derivada de u con respecto a x. Esa es la regla de la cadena. Repito el teorema. Si y es una función de u, ¿ok? Y es derivable, y además u también es una función de x y también es derivable, entonces la función y es una función compuesta donde f es, donde y es una función de g de x. Y esa función también va a ser derivable. ¿Cómo? Va a ser derivable utilizando la regla de la cadena que dice que la derivada de y con respecto a x será igual a la derivada de la función y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Esa es la regla de la cadena. O su equivalente, que sería que la derivada de la función compuesta de f de g de x será igual a la derivada de g de x multiplicada por la derivada de g de x. ¿Ok? La derivada de la función evaluada en g de x multiplicada por la derivada de g de x. Vamos a ver esto en un ejercicio para que lo entiendan. Pero así, lo primero que tenemos que hacer, porque la teoría le indica, es que yo debería, dentro de una función compuesta, definir una variable u, sustituir en la función general por u y luego, como esa u es una función de x, derivar esa función con respecto a x y la primera función sería derivarla con respecto a u. Quiere decir que debo utilizar o definir una variable u, que es función de x, que a la vez es variable de una función de u. Vamos a ver el ejercicio para que entendamos esto que estoy hablando. Ahí tengo 4 ejercicios. Fíjese, el primero es 1 sobre x más 1. Usted lo podría resolver con el cociente. El segundo es una función trigonométrica. Usted conoce la derivada del seno de x, más no la derivada de seno de 2x. Eso no está definido en la tabla. El tercer ejercicio es una raíz de una función o resta suma de funciones. Usted conoce cómo derivar cuando la raíz solamente tiene un elemento como función. Y la última, que es la derivada de la tangente cuadrado de x, no la tiene definida. Tiene definido es la derivada de la tangente. Eso no está en la tabla. Entonces, ¿qué quiere decir? O reexpreso la función, que es lo que en realidad vamos a hacer, pero ahora creando una variable que denominamos u. ¿Qué me interesa en el primer ejercicio? En el primer ejercicio lo que me interesa es que este x más 1 se convierta en una potencia. ¿Ok? Por lo tanto, el término de abajo lo defino como u. Y ahora queda y igual a 1 sobre u. Y aquí yo puedo derivarla subiendo la u arriba con término negativo y aplicando la regla de la potencia. Así tendría que resolver esa derivada. ¿Ok? Estamos viendo cómo descomponer para poder utilizar el método, cómo reexpresar la función para poder utilizar el método
de la regla de la cadena. Esto es lo que tiene que hacer para poder utilizar la regla de la cadena. En el segundo término, ¿verdad? Como yo no tengo derivada del seno de 2x, sino el seno de x, debo transformar el 2x como una variable nueva. Aquí es donde entra la nueva variable que estoy definiendo, que es u. Quiere decir que u sería igual a 2x, quedándome y como seno de u. Aquí aplica directamente la derivada del seno de u, que sería el coseno de u. Y ya resuelve la derivada. Como ven, estoy simplificando el procedimiento utilizando la regla de la cadena. En el tercer ejercicio, debo transformar con otra variable todo lo que está dentro de la raíz, que sería 3x cuadrado menos x más 1. Por lo tanto, defino lo que está dentro como u, y ahora la derivada me queda como, o la función me queda como la raíz cuadrada de u, que se puede transformar en u a la 1/2 y aplicar la regla de la potencia. Y en el segundo término, defino uno de los términos, ¿verdad? Como u. La tangente lo defino, o tangente de x la defino como u, y al sustituirla me queda como y igual a u al cuadrado, y ya la puedo resolver como una regla de potencia. He realizado una sustitución de variables, ¿verdad? Las variables o las funciones internas, para transformarlas en unas funciones que sean más fáciles de derivar y poder aplicar la regla de la cadena. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Ok? Vamos a ver ahora el ejercicio completo. Comienzo. Voy a derivar y igual a x cuadrado más 1 al cubo. Yo no tengo en la tabla esa derivada, solamente tengo en la tabla como tal x al cubo, o lo que es lo mismo x a la n. Debo entonces buscar un procedimiento para transformar la parte interna de la función, que es x cuadrado más 1, por otra variable. Y es lo que voy a hacer. Voy a definir como u a x cuadrado más 1, quedándome la función como y igual a u al cubo. Aplico la regla de la cadena. La regla de la cadena dice que la derivada de y con respecto a u, y la derivada de u multiplicada por la derivada de u con respecto a x. Entonces, y es igual a u al cubo. La derivada de y con respecto a de u debería ser 3 por u al cuadrado. Pero ¿cuánto vale u? U vale x cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Se transforma entonces este término en 3 por x cuadrado más u elevado al cuadrado. Vuelvo a repetir. Defino la variable u como x cuadrado más 1. Aplico la regla de la cadena que dice que la derivada de y hay que derivarla con respecto a u. Si estoy derivando con respecto a u y y es igual a u al cubo, aplicando la regla de la potencia, eso sería 3 por u al cuadrado. Pero el valor de u es x al cuadrado más 1. Por lo tanto, la respuesta sería 3 por x cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Esto hay que multiplicarlo después, como dice la regla de la cadena, por la derivada de u con respecto a x. ¿Cuánto vale u? U vale x cuadrado más 1. La derivada de u con respecto a x sería 2x, porque la derivada de 1 es 0. Entonces,
Si u es igual a x cuadrado más 1, la derivada de u con respecto a x sería igual a 2x. Ahora multiplico este término por este término. Al multiplicar este término por este término sería 6x que multiplica a x cuadrado más 1 al cuadrado, que es la respuesta que tenemos acá. Como ven, es bastante sencillo. ¿Cuál es el kit de la solución? Lo que debe hacer. Lo que debe hacer es definir una variable, ¿verdad? U, que sea la función interna de la función y. Y ese término es el que está definido aquí como x cuadrado más 1, porque es el que defino como u y convierto toda la función como una potencia a la n, que en este caso sería u elevado al q. Así se aplica la regla de la cadena para resolver funciones compuestas. Defino u y derivo y con respecto a u, y luego derivo u con respecto a x y multiplico esos dos términos y simplifico. Así se aplica la regla de la cadena. Vamos a ver otro ejercicio. Regresemos a los anteriores. Entonces, ¿cuál es la derivada? Si yo le aplico la regla de la cadena al primer término, ¿cuál es la derivada de u? Sería 1. ¿Y cuál es la derivada de y con respecto a u? La derivada de y con respecto a u sería menos 1 sobre menos 1 menos 2. La respuesta entonces sería 1 multiplicado por 1 sobre x más 1 elevado al cuadrado. Esa sería la respuesta de este término que está acá. En el segundo caso, ¿cuál es la derivada de u? 2, ¿verdad? Y la derivada del seno de u sería el coseno. La respuesta sería entonces 2 por coseno de 2x. En el tercer caso, la derivada de u sería 6x menos 1 y la derivada de y con respecto a u sería u a la menos 1 medio, que sería 3x cuadrado menos x más 1, que quedaría en el denominador, y en la parte superior quedaría la derivada de u, que sería 6x menos 1. Realicen estos ejercicios utilizando la regla de la cadena. En la próxima clase, ¿verdad?, les daré los ejercicios asociados o las respuestas asociadas aplicando la regla de la cadena en este ejercicio. Lo que tienen que hacer es aplicar, como aplicamos en estos ejercicios, la regla de la cadena. Recuerden definir una variable que sea u, derivar la función con respecto a u, utilizando cualquier regla de derivación, y luego derivar u con respecto a x utilizando cualquier regla de derivación. Y al final, multiplicar ambos resultados y simplificar la respuesta. Vamos a ver, vamos a decir así, la forma más sencilla de expresar la regla de la cadena, que es con la regla general de potencia. ¿Qué nos plantea la regla general de potencia? Si y es una función, ¿verdad?, que está toda elevada a un exponente,
entonces esa función es derivable utilizando la regla general de la potencia. ¿Qué debería hacer entonces? Debería derivar toda la función como si fuera un exponente y luego derivar la parte interna de la función utilizando cualquier regla de derivación. Entonces, la derivada de y con respecto a x de toda una función elevada a la n sería n multiplicada por la función a la n-1, como si estuviera aplicando una potencia, y eso multiplicado por la derivada de la parte interna de la función con respecto a x, que sería lo mismo que estábamos aplicando en la regla de la cadena. Si ustedes se dan cuenta, es una regla de la cadena aplicada solamente a funciones exponenciales. ¿En cuál de los ejercicios aquellos puedo hacer esa respuesta? ¿Cuál de los ejercicios anteriores? En este término que está acá es prácticamente fácil aplicar esa regla, porque esto que tiene acá es lo mismo que usted dijera y igual a 3x cuadrado menos x más 1 elevado a la 1 media. Entonces, aplicando la regla de la potencia sería 1 medio multiplicado por 3x cuadrado menos x más 1 a la menos 1 medio multiplicado por la derivada de la parte interna que sería 6x menos 1. Y ya resolvió la derivada utilizando la regla de la potencia. Como ven, el procedimiento es mucho más rápido que la regla de la cadena. Pero solamente se aplica a este tipo de funciones. Cuando hay una función o suma o resta de funciones que está elevado a una potencia. Eso es lo que plantea la regla general de las potencias. Veamos un ejercicio. Ahí tengo 3x cuadrado, 3x menos 2x cuadrado elevado al cubo. Sustituyéndole, eso sería igual a u al cubo. ¿Correcto? Definiendo la parte interna como u al cubo. Aplicándole la regla de la potencia sería, ¿quién? 3 por 3x menos 2x al cuadrado elevado a la 3 menos 1, que sería 2, multiplicado por la derivada interna de este señor que está acá. Entonces, tengo 3 multiplicado por 3x menos 2x al cuadrado elevado al cuadrado, multiplicado por la derivada de 3x menos 2x cuadrado, que sería 3 menos 4x. Y así resuelvo la derivada de una función exponencial. ¿Se puede simplificar? Sí. Multiplicando 3 por todo el término que está acá, porque es el único que me lo permite, y sería paréntesis 9 menos 4 menos 12x multiplicado por 3x menos 2x al cuadrado elevado al cuadrado. Y así aplico la regla de la potencia en estos casos de funciones que están elevadas a una potencia. Entonces, repasemos. ¿Qué debo hacer para aplicar la regla de la potencia general de potencia? Primero, que la función sea una función elevada a una potencia. Segundo, derivo toda la función como si fuera una sola variable, aplicando la regla de la potencia. N por la función elevada a la n-1, que es la regla general de potencia. Y luego derivo la parte interna de la función, ¿verdad? Que he definido como u, aplicando cualquier regla de derivación que incluya potencias, constantes, etcétera, etcétera.
Veamos otro ejercicio. Aquí tenemos una raíz cúbica de la resta de dos funciones elevada al cuadrado. Reexpresando toda esa función, eso me quedaría como x al cuadrado menos 1 elevado a la 2 tercios, aplicándole las reglas de las raíces para ser transformadas en potencia. Aquí la tenemos. Toda la función queda transformada en x cuadrado menos 1 a la 2 tercios. Y ahora aplico la regla general de la potencia. Entonces sería 2 tercios por x al cuadrado menos 1 elevado a la 2 tercios menos 1. 2 tercios menos 1 sería menos 1 tercio. Aquí tengo la primera parte. Y ahora voy a derivar la parte interna. La parte interna sería 2x menos 0, me queda 2x. Este término o toda esta función está elevado a un exponente negativo. Quiere decir que lo puedo pasar como un denominador con exponente positivo. Y como es una potencia de quebrados, yo la puedo transformar en la raíz cúbica de x cuadrado menos 1. Por lo tanto, reexpresando toda la respuesta, me va a quedar como 2 por 2, 4x entre 3 por la raíz cúbica de x cuadrado menos 1. Así hemos resuelto otro ejercicio aplicando la regla de general de potencia. Hasta aquí eran los ejercicios de la actividad evaluada número 1, que espero que ya los hayan enviado a la plataforma. ¿Tenían chance de enviarlo o tienen chance de enviarlos todavía hasta hoy a las 9 de la noche? Ahí tenemos otro ejercicio. ¿Ok? Otro ejercicio que se va a transformar en una constante multiplicado por una función elevado a la una potencia o una resta de funciones elevado a una potencia. ¿A quién le voy a aplicar la regla de la potencia? Al segundo término que está al lado, tomando el 7 como una constante que puede salir fuera de la función para solamente derivar el término de 2t menos 3 elevado a la menos 2. A esa es que le voy a aplicar la regla general de potencia. La respuesta sería entonces, para este término sería menos 2 por 2x menos 3 elevado a la menos 2 menos 1, que sería menos 3, que es el término que tenemos acá. Y la parte interna sería la derivada de 2t menos 3, sería igual a 2. Entonces, me está quedando menos 7 multiplicado por menos 2 por 2x menos 3 a la menos 3 multiplicado por 2. Multiplico los términos que tengo afuera, que son constantes. Menos 7 por menos 2 sería menos 7 por 2, 14 multiplicado por 2, 28 menos 28 multiplicado por 2x menos 3 a la menos 3, que puede pasar como denominador con signo positivo y para colocarlo de la misma forma como estaba originalmente. 28 sobre 2x menos 3 al cubo. Y así tengo la respuesta de esta derivada de una función que es un cociente aplicando la regla general de la potencia. Ahí tiene formas de simplificar para reaplicar y aplicar la regla de la potencia. Este ejercicio que está acá es una combinación del producto de dos funciones, donde voy a aplicar la regla del producto, pero a la segunda función le voy a aplicar la regla de la potencia para dar la respuesta completa. Véanlo, analícenlo y
me pueden comentar en la próxima clase. Repito, esto es un producto de funciones. Debo aplicar obligatoriamente la derivada de un producto. La primera función es x cuadrado y la segunda es la raíz de 1 menos x al cuadrado. Por supuesto, la derivada de x al cuadrado es 2x multiplicado por la raíz más x al cuadrado por la derivada de la raíz de 1 menos x al cuadrado, que sería, debería aplicarle la regla de la potencia, transformando la raíz en una potencia. Eso es lo que está planteado en el término que tenemos acá. ¿Ok? Hay que tener cuidado que para esto hay que aplicarle la regla de la potencia. Es lo que hacemos en esta parte de aquí, ¿verdad? Y al final resolvemos los productos y simplificamos para que me quede como respuesta x multiplicado por 2 menos 3x al cuadrado sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Analícenlo, estudienlo y si hay alguna duda me la pueden manifestar a través del foro o al WhatsApp del 0424-5161-730. Aquí tenemos otro ejercicio similar, pero ahora es un cociente, donde la segunda función, cuando la vayamos a derivar, tenemos que aplicar la regla de la potencia. Y aquí la hemos reexpresado para manejarla de mejor forma. Similar que este, pero aquí es un producto y aquí es un cociente. Vamos complicando un poquito más las derivadas. Hasta este punto llegaba la actividad evaluada número 1, que tiene fecha de entrega hasta las 21 horas del día de hoy. Analicen esos ejercicios y cualquier duda me la pueden manifestar al WhatsApp del 0424-5161-730. Ahí tenemos otro ejercicio aplicando, simplificando y aplicando la regla de la potencia combinada con la regla de la cadena. En la primera parte se trata de aplicar la regla de la cadena para este término que está acá. Defino toda la función y aplico la regla de la cadena. Definiendo esto que está acá como U, ¿verdad? Y luego aplico para la segunda parte interna la derivada de un cociente. Como ven, hay bastantes combinaciones para resolver estos ejercicios. De todas maneras, en la próxima clase, como complemento, le voy a dar cómo resolver para que lo puedan entender mejor. Aquí tenemos funciones trigonométricas y la regla de la cadena. En la actividad evaluada número 1 no hay aplicación de la regla de la cadena para funciones trigonométricas. Eso queda para la segunda evaluación. Para la próxima clase, la semana que viene, veremos esto que está acá. ¿Qué nos queda? Solamente la regla de la cadena para funciones trigonométricas y ver la derivada de la función logaritmo natural que tiene bastantes ejercicios
y la derivada de funciones exponenciales. Y con eso terminamos la teoría del tema número 1. Y por supuesto, ver las derivadas de orden superior. Entonces, la semana que viene, lunes y martes, vamos a ver toda esta teoría. Y así finalizamos la teoría del tema número 1, que va a ser lo que queda acá, evaluada en la actividad evaluada número 2, que ya tiene fecha de solución y de entrega. Entonces, ¿dónde vamos a quedar para la próxima clase? Vámonos a repasar estos ejercicios. Quedamos acá en la que dice simplificación de derivadas. ¿Cómo simplificar las derivadas para resolver? Si no tienen dudas, ustedes lo pueden analizar esta teoría y cualquier duda me la pueden manifestar al foro o al WhatsApp del 0424-5161-730. Está bastante explicado. Está muy fácil acá. De todas maneras, si tienen alguna duda, me lo manifiestan y en la próxima clase veremos todos estos ejercicios para repasar. No me queda más nada por comentar, así que me despido de ustedes por el día de hoy. Que pasen un feliz día. Vuelvo a recordar, cualquier duda que tengan con respecto a lo que acabamos de ver, que son derivadas de las funciones trigonométricas, tangente, cotangente, secante y cosecante, me la pueden manifestar al foro o al WhatsApp de, del 0424-5161-730. Estamos pendientes entonces para la semana que viene. Estamos pendientes hoy por la entrega de la actividad evaluada número 1 y el lunes y martes estamos viendo para terminar toda la teoría del módulo que falta, del módulo 1 del tema número 1 de derivación. Y con eso completamos toda la teoría del tema 1. Hoy es primero, tenemos 2 días, 2 lunes todavía. El lunes 6, el martes 7 para la teoría y el lunes y el martes 10, 13 y 14 para resolver, ver teoría y clases. Es posible que le cambie la fecha para la entrega de la actividad número 2, porque esta semana es que termina, de la semana del 13 al 18, es la semana para la entrega de del primer corte, terminar de entregar el primer corte. Todavía nos quedan 4
sesiones de clase para ver completamente toda la teoría. ¿Vamos bien? Bueno, me despido por el día de hoy. Que pasen un feliz día. Y disculpen que ayer no hayamos visto, pero Corpolex siempre nos trata así. Que pasen un feliz día.